José Luis, ¿me estás escuchando? Hola, hola Gonzalo, buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, te oigo perfectamente. ¿Cómo estás? Ok. Muy bien, muy bien. Gusto estar con vos, che. Una gran alegría. Bueno, la alegría es mía. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho un rato para charlar conmigo este viernes. Hay cosas mejores que hacer un viernes a la noche. No Ahí te creas, veo los también. viernes son para compartir con amigos, che, también. Vos sos un amigo. Bueno, te agradezco mucho que lo veas así. Em, por si hay algún despistado o algún recién llegado de un país muy lejano, José Luis Espert es una de las figuras clave del gobierno de Javier Milei, es diputado por La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y personalmente yo lo veo como vamos a decir, un pionero de lo que podríamos llamar el liberalismo popular. Porque yo decía hace un rato, José Luis, que en los años 90 los liberales eran personas con el ceño fruncido, que venían con malas noticias y que decían que la verdad es amarga y antipopular, pero que, bueno, es una píldora que hay que tragar. Y claro, previsiblemente el liberalismo no era muy popular. Y yo creo que vos fuiste tal vez el primero en cambiar ese eje de discurso y hacer notar lo que ahora empieza a resultar casi evidente, y es que el liberalismo es realmente la causa progresista en el buen sentido. El liberalismo es la causa justa. El liberalismo es la causa que está con la gente que menos tiene. Y por ese cambio de mentalidad yo creo que vos sos en gran medida responsable. Te digo esto porque vos estás mucho en los medios, como presidente de la Comisión de Presupuesto, has hablado mucho precisamente de la aprobación del nuevo presupuesto y de cuestiones de coyuntura. Vamos a tocar algo de eso también, pero también me dije que ya que tenemos un ratito para conversar y es viernes y esto es streaming, podíamos también hablar de temas un poquito más generales. Y me tengo ganas de recordar un libro que para mí es muy querido, que es este, La Argentina Devorada. Este fue un libro que publicaste cuando yo era editor de Galerna y que a mí personalmente me voló la cabeza y me cambió la vida. Y en ese libro vos empezás diciendo que la Argentina debería ser un país desarrollado, pero no lo es porque tres corporaciones se la fuman en pipa. Y esas tres corporaciones son los empresarios prebendarios, los sindicatos y los políticos. Y en ese libro vos explicás realmente muy bien, incluso para alguien que no venía de las letras, sino de la economía como yo, el mecanismo perverso, por ejemplo, de la sustitución de importaciones. Que es que, bueno, al cerrar la economía, a la competencia importada baja la demanda de dólares para importar, baja el tipo de cambio real y eso genera una serie de distorsiones. Creo que vos lo puedes explicar mejor que yo y creo que puede ser un buen comienzo, digamos, para esta parte teórica. Bueno, vos me has llenado de flores. Yo voy a hacer lo mismo porque realmente corresponde y te lo mereces. Si la Argentina Devorada fue un éxito editorial extraordinario, porque te digo que creo que eso sí no te lo comenté, me parece, pero se vendió hasta el año pasado. Creo que se vendió durante 6 años seguidos. Una cosa increíble. Vos, como persona que conoce el mercado editorial, me parece es un récord eso, ¿no? Fue un Así bestseller y que, encima era un bestseller, un libro long de seller. una defensa del liberalismo, un libro de economía. Sí. Extraordinario. Y sí, así que vos tuviste mucho que ver en eso y quiero que todos los que están viendo esto, Gonzalo, no fue un simple editor de mi libro. Le mando saludos de paso a los dueños de Galerna, por eso fueron muy generosos conmigo a publicar un libro de una persona que era conocida, pero no tanto, no tanto, así que se jugaron en publicar esto, así que les agradezco muchísimo a ellos. Bueno, pero volviendo a vos, vos fuiste clave en que este libro sea un éxito y que entrara como entró, como piña por todos lados, porque le diste una vuelta de tuerca para que se entendiera. Vos fíjate qué interesante lo que son las sinergias. Vos, una persona que venía de las letras, pero brillante intelectualmente, como yo creo que sos, tuviste la capacidad para transformar un libro que en su primera etapa era muy técnico en un libro muy, muy apetecible por parte de cualquier ciudadano. Así que para los que nos están viendo, quiero decirle que Gonzalo Garcés, además de una excelente persona, es un brillante profesional porque transformó
un ladrillo en una perlita porque se vendió como pan caliente ese libro, ¿no? Dicho Bueno, muchas esto, gracias. vos tocaste el primer tema que para mí es el tema de la decadencia argentina. Yo en Argentina Borada hablo de tres corporaciones que se la han fumado en pipa, tres castas, si vos querés, para utilizar la terminología de mi amigo y presidente Javier Milei, la casta de los sindicalistas, mafiosos, corruptos, asesinos en algunos casos, la casta de los políticos chorros, ¿no? Han destruido el país, la política es el management del país, el país está destruido porque el management es pésimo y ese management es la política, y la casta de los empresarios prebendarios, tipos que en realidad, más que ser gente que innova, gente que pone la frontera del conocimiento cada vez más adelante, como Bill Gates, como Jeff Bezos, como tantos otros, Steve Jobs en su momento, son tipos que viven de la prebenda, básicamente. Ese es el grueso de esa clase empresaria que sale en los tele todos los días. No es el grueso de los empresarios, gracias a Dios, pero sí es lo que dominan lo que se decide en política económica. Y lo que más se decide en política económica, ahora yendo a tu primera observación, es la sustitución de importaciones o el proteccionismo industrial, que yo creo que es el veneno que ha transformado a la Argentina en un país miserable. Yo creo que el problema fiscal y el problema sindical que tenemos son funcionales a ese primer gran problema o al único problema, y me aprietan un poco y me dicen que digo una sola respuesta a la pregunta de por qué Argentina es una villa miseria, es la sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque la sustitución de importaciones, en primer lugar, es un veneno para todos aquellos que tienen la fortuna de haberse podido educar, de haber inventado algo, ser eficientes y que pueden competir con el mundo. O sea, al primer muerto que deja la sustitución de importaciones es al exportador, aquel que está en condiciones de venderle cosas al mundo, generar empleo que pague muy buenos salarios y generar divisas. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque la primera víctima de la sustitución de importaciones es el exportador, el que produce para venderle cosas al mundo que uno debería cuidarlo, pero como el oro. Porque si vos como inversor podés ganar 100 pesos compitiendo con el mundo, porque no tenés competencia con el mundo, porque la economía está cerrada como culo de muñeco para la competencia extranjera, vas a invertir la plata en los 100 pesos que podés ganar o los 50 que podés ganar con una industria a cielo abierto como el campo, donde te matan a retenciones, cada dos por tres te tenés que fumarte la mierda kirchnerista que te dice que son los piquetes de la abundancia. No, invertís en producir textiles ultra protegidos, autos ultra protegidos, neumáticos ultra protegidos, así de simple. Es elemental, elemental, elemental. Si a vos te garantizan desde el Estado mucha rentabilidad compitiendo para sustituir importaciones en lugar de exportar, obviamente vas a invertir en sustituir importaciones y eso destruye al sector exportador. Ahora, una vez que ocurre esto, ocurren dos cosas como consecuencia de esto. Por eso para mí el problema que vos bien tocás es la sustitución de importaciones. Una vez que vos al empresario le garantizás que puede cazar en el gallinero porque no viene nada de afuera, al empresario le deja de importar cuánto impuestos le cobras, o sea, cuánto gasto público a él, y cuántos son los costos laborales, o sea, la legislación laboral. Por eso digo, el desastre fiscal de Argentina y el desastre laboral de Argentina son hijos de la sustitución de importación. Bueno, vos señalás también que un efecto, uno de varios efectos perversos de la política de sustitución de importaciones es que baja el tipo de cambio real, es decir, el peso se aprecia Mm, artificialmente sí, porque como no se puede, no, los importadores demandan menos dólares para importar, el precio del dólar claro. baja, a menos que directamente se fije el precio del dólar por ley, cosa que también se ha Mm, hecho, bueno, por decreto, como se ha hecho muchas veces, y que esto también tiene efectos nefastos, porque le sube los costos en dólares a los exportadores, que son los que traen divisas genuinas. Esto, a su vez, enfría la economía. Hay menos crecimiento, hay más pobreza, los gobiernos populistas intentan compensar esto con el maquillaje del empleo público o los subsidios,
como no hay con qué financiar esto, se recurre al endeudamiento o la emisión, y finalmente con la emisión tenemos la inflación brutal que ha tenido este país durante años. Inflación que es el impuesto sobre los más pobres. Es decir, que es Sí, difícil meterse en la cabeza que este esquema, que es claramente uno donde los más pobres siempre pagan, se haya podido hacer pasar por una causa virtuosa y progresista. es increíble, es increíble. Para mí es un caso ya a esta altura más de diván que desde el punto de vista económico. Esto, lo que ha pasado en Argentina es un genocidio autoinfligido a todo nivel, único para mí, de los pocos que hay en la historia humana, ¿no? Un país que fue potencia mundial en su momento, o por lo menos fue de los países más ricos del mundo, haberse transformado en una villa miseria, se te tiene que haber volado la cabeza, ¿no? Y la cantidad de relatos que todavía perduran y que tienen que ver con esa Argentina destruida, ¿viste? Todavía vos tenés a los sindicalistas con el tupé de hablar de las leyes laborales y la preocupación que les genera, por ejemplo, que los bloqueos de empresas sean causal de despido con justa causa. Aunque no que lo creas, tienen esa preocupación. Los mismos caraduras que han llevado a la Argentina a tener 8 millones de trabajadores, la mitad del total de trabajadores de Argentina trabajando completamente precarizados, en negro, cobrando salarios miserables, sin derecho a la jubilación, a la medicina, sin derecho a un aguinaldo, sin derecho a vacaciones. Bueno, esa gente que se ha despreocupado por completo por los trabajadores que trabajan en negro, te habla con preocupación sobre cuántos despidos puede generar con justa causa un bloqueo de empresas, ¿no? Y fíjate vos de lo caraduras que son estos tipos, ¿no? Y bueno, como que yo al principio te contestaba con el paraguas de la decadencia argentina, pero si vamos a la micro de esa decadencia es lo que vos decís. Cuando vos cerrás la economía del comercio, cae la demanda por productos importados, cae la demanda de dólares, baja el valor del dólar en términos reales y eso destruye al sector exportador, que es el sector que promueve y provoca el crecimiento del empleo, que mejores salarios paga. Entonces el sector que peores salarios paga, crece a expensa del sector que paga mayores salarios. Eso hace que cada vez tenga más pobres. Por si fuera poco, no contentos con eso, los sectores que sustituyen importaciones te viven pidiendo que el Estado haga algo para inflar la demanda interna para que ellos puedan vender. Bueno, entonces el Estado entra en déficit. En parte el déficit fiscal existe porque esa casta empresaria proventaria lo pide, porque te lo pide para reactivar la economía, para que haya actividad. ¿Viste cuando se habla del mercado interno? Un mercado caliente interno es solo posible si la economía está cerrada al comercio. Bueno, todos pescados podridos. Bueno, yo escribí mi segundo libro después, que se llamaba La sociedad cómplice, que es todos los clichés, todos los pescados podridos que la sociedad se ha comprado de parte de las tres castas y que han coadyuvado por la Argentina sea un país miserable, porque otra cosa que yo enfatizo en estos primeros dos libros que escribí, La Argentina devorada y La sociedad cómplice, es que una destrucción de un país autoinfligido como el que ha dicho la Argentina no ocurre porque vos tenés un gobierno malo, un gobierno militar, un gobierno de extraterrestre. No, es un sistema que se impuso y donde la sociedad también es responsable. Anda a preguntarle a la gente si todavía no cree que tiene que haber justicia social, o si tiene que haber sustitución de importaciones, o si el Estado no tiene que ser presente, o si hay que grabar con impuestos a los ricos. Son todos clichés que lo único que provocan es una Argentina miserable. Porque si, por ejemplo, no sé, el tema de los impuestos. Vos la progresividad del sistema impositivo tenés que manejarla con cuidado, porque el que más facilidades y más expertise tiene en llevarse la plata a otro lado es el que es rico. El que es rico no solo es porque inventó algo en el primer mundo, ¿no? Pero no solo es rico porque inventó algo que revolucionó la tierra, o es rico en Argentina porque sabe hacer negocios, sino porque apenas vos lo jodés mucho, se lleva la plata afuera. Sin embargo, acá está instalado que tenés que grabar a los ricos. Bueno, la fuga de capitales se produce también en países desarrollados. En Francia, por ejemplo, es un problema. Sí, Ahora, claro. vos hablabas de la expertise de los ricos
y me haces pensar en una cosa que dijo hace poco en una entrevista Marcos Galperín, uno de nuestros empresarios realmente genuinos, innovadores, Mm. él decía que el problema del capitalismo de amigos no es solo económico, sino que también genera pobreza intelectual. ¿Y por qué dice esto Galperín? Porque vos en un sistema que premia, en un sistema, digamos, de verdadera libre competencia, donde la cancha está nivelada para que los posibles inversores tengan más o menos las mismas oportunidades, es decir, no en el capitalismo de amigos, en un verdadero sistema de libre mercado capitalista, tenés un premio a la innovación y eso significa que las mejores mentes de cada generación probablemente se sientan atraídas por la actividad empresaria o por la ciencia o por todo lo que represente, eh, digamos, invención e innovación. Y que en cambio, en el capitalismo de amigos, la virtud que más se premia, lejos de ser el intelecto y la invención, es la capacidad para chuparle las medias al político adecuado. Y que eso genera, por un lado, mediocridad intelectual y genera digamos, una desesperanza absoluta. Y yo decía que hay incluso obras de arte que captan esa grisura intelectual de la vida bajo el capitalismo de amigos. Y yo creo que vos eso lo has sentido también, porque recuerdo que cuando nos conocimos, cuando empezaste a escribir La Argentina Devorada, una de las primeras frases que te escuché decir es: estoy harto de la decadencia argentina, pero estoy harto de esta grisura y de esta mediocridad. ¿Vos sentís que algo de eso está cambiando, que hay un cambio de época? A ver, yo siento que hoy por hoy todo está cambiando muchísimo de la mano de un presidente como Javier Milei, que es claramente liberal y ha puesto las cosas bien, bien adelante, bien la vara, bien arriba en cuanto a algunas cuestiones que en los países donde la gente vive bien ni se discuten. Esa es la gran virtud del presidente Milei, dar las discusiones que hay que dar para dejar de ser un país miserable. Así que yo creo que las cosas han empezado a cambiar. En Argentina nunca digas nunca, te imaginas. Ser optimista yo claramente lo soy, sin duda. Estamos experimentando un cambio grande y creo que la elección del año que viene, para responderte un poco a tu pregunta de manera más categórica, no es que quiera hablar de elecciones, pero para que veas cómo funciona mi cabeza hoy, el año que viene en Argentina, en la elección del 25, se discute Milei sí, Milei no. ¿Y Milei quién es, Javier Milei? Es el presidente que no solo es el primer presidente liberal, claramente liberal, abiertamente liberal que tiene Argentina desde la vuelta a la democracia, sino que es una persona que dice las cosas y hace las cosas que hay que hacer para que Argentina salga del pozo. Así que la condición necesaria para que las cosas empiecen a cambiar está dada. Ahora, en un país que viene de generar, de autogenerarse la decadencia, yo creo que de las más impactantes de la historia humana, porque son 100 años de ir para atrás, 100 años de ir para atrás, y yo te diría, van 8 meses recién de un presidente liberal, auténtico, que está haciendo las cosas que en Argentina hay que hacer. Necesito más tiempo para ser definitivamente super optimista. Por ahora soy optimista, porque la cantidad, pero ¿por qué soy optimista moderado, cauto? Porque no es que dude de la capacidad del presidente Milei o del gobierno, que es un presidente extraordinario y un equipo de gobierno espectacular el que tiene, pero las piedras que están apareciendo en el camino son enormes, A enormes, ver, me enormes. Toda la interesa eso. efervescencia que hubo, ¿Con qué toda la piedras te topaste efervescencia que uno va vos de muchos temas, personalmente, por sí, ejemplo, como presidente de la Comisión de Presupuesto? Nómbrame algunas. claro, claro. Perdón, perdón, Gonzalo. No, mi pregunta, ya que no, hablas de las piedras en el camino, te invito a nombrarlas. ¿Cuál Ah, es sí, cómo no. hasta ahora los principales escollos con los que te topaste? Porque yo me imagino que un tipo como vos, que era un teórico, un intelectual, un economista, llega a la política con ganas, con cierta idea de que las ideas que están bien y que benefician a todos, naturalmente se van a imponer y después se encuentra con todos los intereses creados, con los lobbies y con que las cosas misteriosamente no avanzan. Y me gustaría que me hables de esa experiencia. Yo creo que me volvería loco en esa situación. Sí, yo te diría, lo digo siempre, que tengo la oportunidad de que salga este tema.
Eh, la política a mí personalmente, como persona, me ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? ¿En qué Porque me ha sentido? hecho más. ¿En qué sentido? Y en sentido de poder convivir entre la mierda, digamos, ¿no? Yo convivo entre la mierda, particularmente la kirchnerista, que es la peor cosa que le ha pasado en la política argentina, pero vivís ahí, y hay que acostumbrarse a vivir con la mierda, hay que tener capacidad de resiliencia para eso, ¿no? Y de olfato. Entonces yo era mucho más difícil para convivir en este tipo de temas. Entonces me he vuelto más, ¿cómo te diría?, más tolerante, lo cual no quiere decir que acepte el kirchnerismo, acepta a la mierda que es de izquierda, sino que simplemente para poder destruir al enemigo hay que estar en un lugar donde vos te chocas con el enemigo, ¿no? Yo antes ni me chocaba con él, no lo quería ni ver al enemigo. Ahora lo tengo enfrente y lo combato de manera categórica como he combatido muchas cosas en mi vida. O sea que yo fui rugby, boxeé, hice lucha, etcétera. Pero bueno, en materia intelectual, yo me mantenía bastante alejado de la política. Dicho sea de paso, ahora te lo voy a contar esas cosas que vi. Vos tocaste un tema que me lleva, que es muy caro para mí, muy central en mi vida. Yo soy hijo de un inmigrante español que vino atrás con una mano atrás y una mano adelante y llegó a sexto grado nada más. Y yo tuve la fortuna de haber nacido en un barrio pobre, en Pergamino, provincia de Buenos Aires, de que mi padre progresó, nos pudo pagar un buen colegio. Yo le recordaba a uno de mis colaboradores, ¿sabés cómo eran mis fines de semana de joda cuando era bebé o de 5 o 6 años? Íbamos, nos íbamos de picnic abajo un puente ahí en Pergamino. O sea, la necesidad yo la tuve. Y mi padre fue progresando, nos pudo dar una mejor educación y la vida y lo que y mi padre obviamente con sexto grado no era liberal, simplemente nos inculcó el mérito para conseguirnos las cosas. Y el mérito te lleva a defender la libertad. Yo soy liberal, no tanto porque en mi familia ya se ha respirado un ambiente intelectual liberal, sino porque el mérito lo tengo grabado a fuego para conseguir las cosas. Yo todos los laburos me lo conseguí compitiendo, los títulos me los conseguí compitiendo, o sea que yo hice mi licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires, hice una maestría en Estadística Matemática, una maestría en Economía, el doctorado en Economía ya fuera de la UBA, pero mi título de grado es en la Universidad del Estado, la Universidad de Buenos Aires, así que, y yo estudié en la Universidad de Buenos Aires ya por fines de los 70, principios de los 80, con un nivel extraordinario, después la destruyeron con el tiempo. Los Lluveró, los Jacobite de la vida, los Lustó de la vida lo destruyeron. Pero yo tuve una uva extraordinaria en su momento, que era orgullo ser egresado de ahí. En la Y, Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, la Comisión de Presupuesto y Hacienda en un país que tiene el Estado deficitario hace 100 años y hoy estamos tratando de mantener el superávit logrado a partir del primer mes, es el lugar donde la vieja Argentina, la que ha disfrutado y goza de la Argentina hecho una villa miseria, trata de que siga siendo una villa miseria. Es ahí, ese es el ring donde se empieza a discutir la Argentina miserable, el ring de los 100 años de déficit fiscal de la Argentina. Así que ahí la cantidad, las únicas propuestas que llegan son de aumentar el gasto público sin financiamiento. bueno, De todo tipo, ¿eh? De todo tipo. muy interesante. Hace un momento, antes de conectarnos con vos, conversé brevemente con otro amigo en común, que es Fernando Iglesias, que hoy escribió un artículo muy Ah, osado Fernando. Gran para la saludo a cultura. Fernando. Ahí creo que está camino al aeropuerto, pero lo va a recibir. Pero el artículo de Fernando me pareció valiente porque señala que la universidad pública supuestamente es un factor de movilidad social y un igualador de oportunidades, pero si es que alguna vez lo fue, se ha convertido en todo lo contrario, porque la universidad pública, en primer lugar, es un lugar a donde solamente acceden eh, digamos, virtuosamente los que vienen de colegios privados, porque en el estado en que está la educación primaria y secundaria en la Argentina, los chicos que salen de un colegio estatal no saben prácticamente leer ni escribir. Y entonces pueden ingresar Claro, libremente a la universidad pública, pero rara vez se reciben. Y eso evidentemente no se puede generalizar a todo el mundo. Hay gente, aún hoy,
que viniendo de familias de pocos recursos accede a la educación pública y la aprovecha. Pero también hay una cantidad ingente de hijos de familias pudientes que han hecho su educación primaria y secundaria en colegios privados y que son la mayoría de los que logra egresar. Y entonces, en primer lugar, es un lugar, se ha vuelto un lugar fundamentalmente elitista. Y por otro lado, la educación pública la sostiene, para simplificar un poco, el IVA de la polenta, es decir, la gente más pobre. Es otro caso de la gente de clase baja subsidiando a las clases altas y privilegiadas. Me da la sensación de que perdimos No, acá la estoy, acá estoy, acá conexión. estoy. Ah, estás acá. Acá estoy, acá estoy. No, acá estoy, acá estoy. No, no, bueno, Entonces, bueno, y la conclusión lo que es que dice Fernando Iglesias es muy cierto. y que se debe perder el miedo a decirlo, que hay que arancelar la universidad pública, arancelarla para los que pueden pagarla y precisamente para que los que no pueden la tengan gratuita. ¿Estás de acuerdo? ¿Pensás que esto es realizable además? Mira, eh, acá hay muchas cosas para decir sobre el tema universitario, sobre la educación en general. Mm, si la mitad de los chicos que están en la secundaria no van a la universidad, o sea, terminan la secundaria y ahí no hay más estudios. Y si de esa mitad que sí eh, termina la secundaria y no va a estudiar, tiene poca comprensión de texto, no hay duda que los esfuerzos de un gobierno tienen que estar puestos relativamente, no digo que se desentienda, pero relativamente tiene que estar más en la educación básica que en la educación superior. Relativamente, digo, porque alguno va a escuchar esto y decir, hijo de puta, espero no le importa la educación. No, me importa la educación superior, pero si solamente la mitad de los chicos que terminan la secundaria van a estudiar a la universidad, hay que atacar ese problema primero. Segundo tema, y esto son estadísticas, no es, yo con la realidad no me peleo, puedo decidir, bueno, cómo hago para cambiarla, pero no la niego. Según las estadísticas disponibles que hay de parte del Ministerio de Capital Humano, solo el 12% de los chicos entre 19 y 25 años que pertenecen a los deciles más pobres, más bajos, decil 1, 2, van a la universidad. Solamente el 12% van a la universidad. Obviamente van, por definición, si van a la universidad, van a la universidad pública. Y menos de la mitad de ese 12%, o sea, menos del 6%, termina sus estudios universitarios. O sea, esto de la universidad pública como igualador, yo te diría, me parece que deberíamos ponerlo en una seria, profesional y sesuda discusión, ¿no? Ahora, supongamos que eso no importa porque la universidad pública en Argentina es un valor que no se discute. No importa que sea mentira, que es un igualador social. Listo, a nosotros nos gusta vivir de mentiras, ok. Decimos que la universidad pública y gratuita es un igualador cuando no lo es, porque los pobres no van a la universidad, habría que ver, yo me preguntaría por qué no van. Ok, listo, es un valor. Como Aerolínea Argentina, ahorita hay gente que cree que si Aerolínea fuera privatizada no volas más. Bueno, hay gente que cree que si no hay universidad pública, no hay más universidad en general. Listo, por lo menos sí discutamos, dado que no discutimos si la universidad tiene que ser pública o no, digamos que tiene que ser pública y gratuita, pero sí discutamos cómo las universidades te informan acerca de los gastos en los cuales incurren, porque la gente tiene que saber que las universidades, son más de 50 a lo largo de todo el país, las nacionales, que están distribuidas a lo largo de todas las provincias del país, son universidades que la paga todo el país, el que no va a estudiar y el que va a estudiar. El pobre, cuando va a comprar la leche y paga el IVA sobre la leche, está financiando la universidad. Entonces, la universidad tiene que rendirle cuentas al gobierno nacional, que es digamos, el auditor, por decirlo de alguna manera, de en qué gastan las universidades, de en qué gastan lo que gastan. Yo me preguntaría, cuando Jacobite dice, el vicerrector de la UBA, el 60% de los trabajadores de la universidad son pobres. Sí, flaco, vos no sos un extraterrestre, no sos un
extranjero en la universidad. Sos el vicerrector de la universidad más importante. ¿Qué haces con la guita que tenés el 60% de los trabajadores de la universidad pobres? Este chico no se dio cuenta, pero se cometió un sincericidio. ¿Y sabés cuál es el problema que tenés? Que está lleno de no docentes en la universidad pública que laburan para la política y por eso se les paga miseria a los profesores. Y a mí me parece una cosa inadmisible que haya profesores ad honorem. Vos los profesores le tenés que pagar. Ahora, nunca le va a pagar si los que manejan la universidad no son académicos, sino que es gente dedicada a la política, que este es otro tema. Otra discusión que yo lo dije en los debates presidenciales, basta de la política en la universidad pública, no tiene que haber política, la universidad se va para estudiar, y más cuando hay pobres que nunca van a ir a estudiar, los pobres casi no van a la universidad, que le están financiando la universidad a gente de clase media que ponele que no se la pueda pagar, pero yo no, me parece inadmisible hacer política en la universidad financiada por los pobres que no van a estudiar. Flaco, si los pobres en parte financian la universidad, de ahí tienen que salir todos Einstein. No, salen militantes de supuestas causas nobles. Bueno, también eso toca otra cuestión, no solo que si se hace política en la universidad, sino también que en los años en que yo crecí, por ejemplo, la idea que el progresismo de clase media tenía de la educación universitaria era que era algo así como un camino de realización personal. Y dentro del marco de esa mentalidad, sugerir que alguien tenía que estudiar una carrera que fuera útil al país o a la comunidad, digamos, o a su sociedad, era poco menos que una aberración. Yo recuerdo a gente discutiendo esto. Alguien decía, bueno, en este país faltan ingenieros, ¿por qué hay tantos psicólogos y tan pocos ingenieros? Y otro que le contestaba, pero vos sos un enfermo, vos tenés una concepción utilitaria de la educación, vos pretendés que nuestros hijos estudien lo que es útil para servir a la productividad y al sistema y no para realizarse personalmente. Yo creo que esto es una noción a la vez profundamente narcisista y irónicamente, locamente individualista. Digo irónicamente porque los gobiernos kirchneristas se llenaron la boca acusando a la derecha neoliberal de individualista. Uno de los lemas de Alberto Fernández era nadie se salva solo, como diciendo, nosotros somos los que representamos a la solidaridad y la comunidad y ustedes son los crueles individualistas. Pero ¿qué cosa más individualista puede ser que pensar que los pobres te tienen que financiar una educación para que vos te realices personalmente? Y esto me lleva a la otra pregunta, y la conecto con lo que decía Fernando también, que quizá debería replantearse el rol del Estado también en los cupos para las diferentes carreras, la forma en que el Estado puede y tal vez debería influir, dirigir cuántos egresan de ciertas carreras, que haya un límite, por ejemplo, para estudiar en carreras de las que ya hay muchos profesionales, por ejemplo, derecho o psicología, y fomentar que egresen más físicos o más ingenieros, etcétera. ¿Vos pensás que el Estado tiene un rol que cumplir también en eso, como lo tiene, por ejemplo, en Alemania? Sí, no tengo la menor duda, porque además, cuidado, siguiendo un poco lo que vos estás contando, en esta visión narcisista de la universidad, donde vos estudiás no solo lo que te gusta, pero sí estudiar lo que te gusta, condicionado a las necesidades en el país en el que vivís. Escúchame una cosa, esos chicos donde se reciben, donde hay cada vez más y sobran psicólogos o abogados, el día de mañana se van a frustrar porque no encuentran laburo. Entonces, esta puede ser una versión narcisista y como todo narcisismo, contraproducente. Entonces, el Estado justamente está para estas cosas, está como una suerte de, yo te diría, así como yo pensé que tenía un rol en una catástrofe como la pandemia, en este caso tiene el rol como poder ejecutivo de tomar las decisiones que más le convengan al país, porque después de todo uno vive en un país y si ese país se destruye porque no avanza en la ciencia,
es un país que va a terminar frustrando a toda su gente. Esto me lleva también a temas como el CONICET. ¿Viste? El CONICET, o en realidad el sistema científico argentino, está armado para que los investigadores publiquen papers, no está armado para promover inventos que corran la frontera de la posibilidad de producción de la Argentina hacia lugares cada vez más altos, para que Argentina sea un lugar cada vez más próspero. Y más cuando el grueso del sistema científico de nuevo se financia con el IVA de la leche de los pobres. Flaco, si es el pobre que está financiando el proceso de muchos investigadores, como el CONICET, como todo lo que está alrededor del sistema de investigación científica, mirá, el investigador debería devolverle la plata que el pobre paga cuando compra la leche y paga el IVA por eso, con investigaciones que promuevan el crecimiento para que ese pobre deje de ser pobre, no en lugar de eso estudiar el ano de Batman, como yo he visto en algunos procesos de investigación, o en algunos trabajos del CONICET. ¿Viste? Seamos serios, hagamos investigación para correr hacia arriba, hacia adelante, hacia afuera la frontera de posibilidad de producción, no para masturbaciones intelectuales de supuestos investigadores. Bueno, si por lo menos fuera el ano de Superman, ¿no? Que tiene superpoderes, viene de Krypton, pero el de Batman es como pobretón. Medio oscuro, ¿no? Medio oscuro. Bueno, Ciudad Gótica es así. Escúchame, José Luis, déjame pasar a otro tema de cierta amplitud y que cuando yo estaba leyendo tu libro para publicarlo, otra idea que me voló la cabeza es la de que el libre mercado beneficia más a los países pobres que a los países ricos. Porque yo, una vez más, ya que hablamos de educación, yo había crecido en un excelente colegio, pero con profesores progres que me decían o nos enseñaban que la desgracia de la Argentina es que las élites cosmopolitas y liberales siempre habían privilegiado, habían entregado la patria a potencias industriales como Inglaterra o como Estados Unidos, que nos inundaban de sus productos manufacturados, mientras que nosotros, pobrecitos, exportábamos granos de trigo. Y que nadie puede desarrollarse exportando alimentos, por ejemplo. Y esa era una idea muy fuerte, que estaba muy, digamos, era un artículo de fe. Y vos en el libro y después en infinidad de intervenciones tuyas en la arena pública, explicaste que es exactamente al revés. Que, por ejemplo, un sistema, un tratado de libre comercio entre un país desarrollado como Francia y Argentina, nos beneficia a nosotros claramente y perjudica en todo caso a los franceses. Yo esto lo pude comprobar en primer lugar porque tengo vínculo con Francia y sé positivamente del temor que hay en muchos productores franceses de que haya un día un tratado de libre comercio con la Argentina y que los inundemos de productos eh, competitivos a ellos que tienen en cambio un campo subsidiado y poco competitivo. E incluso te cuento una Sí, pequeña infidencia donde se cruza el dale. mundo de la economía y la literatura. Michel Houellebecq, un gran escritor francés, yo lo invité a la Argentina hace unos años, se deslumbró con la carne argentina y con el vino argentino y volvió a Francia y escribió una novela que trata precisamente de un productor agropecuario francés desesperado hasta el suicidio porque no puede competir con los argentinos. O sea, hasta ahí llegó, hasta la... Sí, señor, hasta la literatura francesa. Entonces, ¿querés contarnos un poco más de esto que, de vuelta, una vez que lo entendés parece de sentido común, pero seguimos enseñando a nuestros hijos que los países exportadores de alimentos o de materias primas son pobres? Bueno, esto nos lleva a estas cosas locas que es la Argentina, ¿no? Por eso La Sociedad Cómplice, el libro que escribí después de la Argentina devorada, porque si vos recorres en materia económica lo que hay que hacer, no solo está la realidad de los países que te muestra de manera muy concreta lo que hay que hacer, y Argentina está en la antítesis de lo que hay que hacer hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, sino que el recorrido de lo que tiene que hacer en materia económica te lo fija el Premio Nobel de Economía. ¿Por qué el Premio Nobel de Economía? Porque el Premio Nobel, el Nobel es el cenit, es el oro, es el Oscar en materia de investigación de las ciencias duras y no duras. Entonces, vos tenés que arrodillarte y bajar la cabeza frente al Premio Nobel.
Y el premio Nobel del año 77 lo ganaron dos economistas por sus aportes a la teoría del libre comercio, donde mostraron que el libre comercio es muy bueno para todos los países, pero relativamente más para los países chicos comparado con los países grandes. O si vos querés, el libre comercio siempre es beneficioso entre los países, pero los países pobres se benefician mucho más del libre comercio que los países ricos. ¿Por qué? Es elemental la respuesta, así como es elemental la respuesta que estuvimos desgranando al principio de esta charla con la sustitución de importaciones, porque es el veneno para los exportadores, la sustitución de importaciones. De nuevo, ¿por qué el libre comercio es tan beneficioso para los países chicos o pobres comparado con los ricos? Porque los países ricos son tan caros que no puede entrar nada acá de lo que ellos producen, o muy poco. En cambio, nosotros lo ponemos a inundar a ellos y somos re baratos. En parte por eso somos pobres. Entonces, esa es la primera cosa que hay que tener en claro, que el país rico, para nosotros pobre, no es ninguna amenaza. Nosotros somos una amenaza para el rico comercialmente hablando. Y después viene la segunda discusión. Che, nosotros, ¿vamos a poder hacer rico alguna vez vendiendo solo soja, ponele? ¿O solo productos que vienen del campo? ¿O solo minería? ¿O solo petróleo? ¿O solo turismo? Sí, justamente. Todos los países que aprovecharon su ventaja comparativa durante toda la vida, con ventaja comparativa que va cambiando con el tiempo, pero si vos respetás la ventaja comparativa que es dinámica, vas a terminar siendo un país rico. Sí, vendiendo soja, vendiendo trigo, vendiendo vaca, vendiendo eh, litio, vendiendo petróleo, vamos a ser ricos si nosotros nos abrimos al comercio, porque eso nos conecta con lo primero. Mirá, mientras sigamos sustitución de importaciones, olvídate que vamos a ser un país rico porque siempre vas a tener con una pata encima a aquellos que pueden venderle cosas al mundo. Entonces, Chile, por ejemplo, te muestra el camino de cómo siendo un país miserable, con Allende, a partir de mediados de los 70 y luego con la democracia, comenzó el camino de la prosperidad. Chile inicialmente, cuando se abrió el comercio allá por principios de los 80, lo único que exportaba era cobre. Ahora, exportando cobre, empezó a ganar plata, que dijo, che, ¿y si exploramos esta industria? Y vino una industria del salmón. Hoy Chile es de los principales productores y exportadores de salmón del mundo. Y así con un montón de industrias, el vino, por ejemplo. Entonces, a medida que vos vas ganando plata, y vos ganas plata en aquello en lo cual sos bueno, no en lo que sos malo, o sea, Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo, probablemente de la historia también, pero es el mejor jugador de fútbol del mundo. Si vos a Messi lo pones a jugar de pilar de los Pumas, probablemente sea el peor pilar del mundo. Entonces Messi se dedicó a jugar al fútbol y a competir en el fútbol y se hizo millonario, seguramente. Bueno, el camino de los Messi, de los Tiger Woods que se han dedicado, o Federer o tantos otros, que se han dedicado a hacer toda la vida en lo que soy bueno, fíjate que por eso no es casualidad que sean millonarios por eso. Sin embargo, a nosotros nos han hecho creer que estar cerrados al mundo, no competir, y que producir vaca o soja es claramente la fuente de toda pobreza. Todo al revés, por haber roto o violado la ley de gravedad que te fijaban los Nobel de Economía, o por haber violado la realidad que te mostraban los países que prosperaban, así terminamos siendo una villa miseria. Lo que a mí me enerva es que todavía aquellos que nos llevaron a ser una villa miseria crean, se crean con derecho a decir que tienen razón. Hablo de la justicia social, de la universidad sin examen de ingreso, la universidad con la política adentro, la no competencia con el mundo, tener un Estado elefantiásico. Todavía esos caraduras quieren tener la razón. Cuando esas ideas defendidas por ellos nos hicieron un país miserable como el que somos. Bueno, José Luis, voy a ir cerrando. Para mí es un placer enorme hablar con vos. Hacía mucho que no lo hacíamos. Espero que ojalá lo hagamos más seguido. Y quiero decirte que Sí, encantado, yo estoy lo pasando que, fantástico. lo que vos sabés, que la política es la lucha de cada día y negociar una ley en el Congreso y sacar un presupuesto y preguntarse si el tipo de cambio está atrasado y cuándo se liberará el cepo, pero también es esto que vos hiciste durante muchos años y que volviste a hacer esta noche, que es dar la batalla de las ideas. Y creo que la verdad hiciste un gran trabajo en eso y yo te lo agradezco.
No, no, el agradecido soy yo, Gonzalo, sabés de mi aprecio por vos. Yo soy una persona muy agradecida con la vida me ha dado un montón y una de esas personas que me ha dado la vida que yo aprecio muchísimo por lo que sos como persona y como profesional sos vos, así que encantado de este diálogo y encantado de tener muchos otros diálogos como este. Bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias. No, un placer. Chao, chao. Buenas noches, un gran Chau, saludo a toda la audiencia. Chao. buenas noches.